Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. La paridad es mucha en las elecciones para presidente en los Estados Unidos. Eso señalan todas las encuestas. Como decíamos más temprano, hay algunos estados clave. Es el caso, por ejemplo, de Ohio, un estado ubicado en la región de los Grandes Lagos en Estados Unidos, en el medio oeste de aquel país, un estado con una fuerte industria, con un sector agrícola también muy importante y con la minería de carbón como uno de los sellos de su economía a lo largo de la historia moderna. Ohio puede definir la elección, sí, lo puede definir, pero también la puede definir otros estados. El tema es que se ha dado una característica en las últimas décadas. El candidato que gana Ohio gana la elección nacional. Son esos estados que son bisagra por la cantidad de electores que tienen en el caso de Estados Unidos. Puede trazarse un paralelismo con Canelones en nuestro país, un estado que también es clave, un departamento que es clave en las elecciones en nuestro país, y siempre se dice que el que gana en Canelones gana la elección nacional. Se ha dado eso en las últimas décadas también aquí en Uruguay. Ahí a Estados Unidos nos vamos, a Ohio concretamente. Allí vive desde hace algún tiempo un uruguayo que es profesor de idioma español y traductor. Se llama Claudio Cabrera y está en la ciudad de Maumee, en el estado de Ohio. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sos uno de los Dreamers, como se los llama en algunos casos a los latinoamericanos que buscan un poco más de espacio, un poco más de lugar en los Estados Unidos? Sí, en parte sí. Yo vine para acá por diversas cuestiones laborales, y sinceramente sí, he encontrado un espacio acá en Ohio. Yo hace un tiempo hablaba con otro uruguayo y comentábamos justo porque generalmente cuando una persona viene a los Estados Unidos a buscar suerte, no viene a un estado que puede para nosotros como uruguayos puede resultar ciertamente exótico, como es Ohio, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente la gente va al estado de Florida, al estado de Nueva York, pero bueno, acá en Ohio sí, yo encontré mi espacio, y la cuestión es que no hay muchos latinos acá, esa es la cosa. Entonces, por ejemplo, para el idioma español, que es a lo que yo me dedico, sí, hay un mercado bastante importante. Entonces sí, he encontrado mi espacio ciertamente. Uh-huh. ¿Y cómo se vive la elección ahí en Ohio? ¿Se habla de política, se discute? Sí, por supuesto. Como bien decían en la introducción, Ohio es un estado en cierta forma bisagra, ¿no? Y va a definir la elección, no tengo ninguna duda. Acá en Ohio, por ejemplo, en mi ciudad, hay una cosa importante sobre este estado. El estado de Ohio, como bien decían, queda en el medio oeste y está un poco como dividido entre demócratas y republicanos. Yo vivo más bien en la zona del norte del estado, que básicamente es un lugar donde vive la mayor parte de los demócratas. Uh-huh. Porque esta zona, en el norte de Ohio, y también el estado lindero, que es el estado de Michigan, que tiene una ciudad muy importante, que es Detroit, son ciudades que se caracterizan por la industria automotriz. Uh-huh. Y después de la crisis, hace unos 4 o 5 años, Estados Unidos tuvo muchos problemas con el tema automotriz, y la ciudad de acá donde vivimos nosotros, Maumee, o la ciudad de Toledo, que es un poco más grande, o la ciudad de Detroit en el estado de Michigan, sufrieron mucho. Mucha gente quedó sin trabajo, pero cuando Obama ganó hace 4 años, Obama dio muchísimo dinero para la industria automotriz, y hoy en día hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la empresa Chrysler, que construye autos en Detroit, está construyendo autos ahora, y yo creo que eso le da una ventaja a Obama en esta parte del estado. Pero por ejemplo en el sur de este estado hay ciudades más grandes como la capital del estado, Columbus, o también Cincinnati, que es otra ciudad grande, que tiende a ser más republicana, ¿no? Porque económicamente está un poco mejor que el norte del estado. Uh-huh. Claudio, ¿cómo viven Sí. o cómo relatan los medios de comunicación locales de ese estado ese protagonismo que tiene Ohio en las elecciones? Digamos, esa cosa de paridad absoluta según las encuestas y ese rol de definir la elección. Bueno, mira, por un lado
en la televisión todo el tiempo se marca la importancia del estado y bueno, como te decía hoy, Ohio no es un estado de los más importantes, es más bien un estado un poco como secundario, ¿no? La gente no habla mucho sobre Ohio, pero desde hace algunos meses Ohio está como en la tapa de todo, ¿no? En la televisión se le da la importancia, sí, que Ohio va a definir la elección y a veces nos llegan revistas por el correo donde había una muy curiosa el otro día, una revista que se distribuye en todos los Estados Unidos que se llama The Week. Y en la portada, por ejemplo, tenía una caricatura de los dos presidentes como tironeando la palabra Ohio, ¿no? Lo que da la imagen de que sinceramente este año, por ejemplo, o por lo menos Ohio va a definirse. Y lógicamente, por ponerte un ejemplo también, desde hace más o menos una semana en nuestra casa el teléfono debe haber sonado 20 veces y cada vez que tú atiendes el teléfono te encuentras con que es un mensaje grabado de alguno de los candidatos diciendo, bueno, tenés que votar a Obama y esto y lo otro, y es como que todo el tiempo se está hablando de esto, ¿no? A veces yo bromeo con la familia que vive aquí en mi casa y decimos, bueno, no veo la hora de que sea miércoles y que todo termine porque ya estamos cansados de atender el teléfono y escuchar cosas de las elecciones políticas, ¿no? Ya es como que estamos un poco saturados. Y creo que eso es justamente porque estamos en Ohio, ¿no? Y es tan importante para la elección este año el Estado que todo el tiempo se habla de lo mismo, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, el candidato republicano Mitt Romney va a estar hoy en Ohio, va a visitar por última vez o durante la votación ese estado clave, como decíamos, para intentar convencer a los últimos indecisos. Claudio, en general el índice de votación en Ohio es similar al resto del país, digamos, anda un poquito por encima al 50%. Sí, incluso además, esa es una pregunta muy interesante que estás haciendo ahora porque este año se implementó, me imagino que ustedes deben haber hablado de eso, pero este año se implementó un nuevo sistema de votación que se llama el early vote, que en español sería así como el voto previo o el voto más temprano, donde la gente tenía la oportunidad de votar por correo. Por correo tú enviabas una carta con tu votación, con tu voto y eso pasa porque por varias razones. En primer lugar, yo creo que es por el frío. Yo comentaba hoy cuando me llamaron para poder hablar con ustedes, me decían, hace un calor bárbaro en Montevideo. Y digo, wow, qué suerte, porque acá hay menos 7 grados de sensación térmica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en primer lugar, este tema del early vote ayudó a mucha gente, sobre todo a la gente de más edad, a no tener que salir a votar, ¿no? No hay que olvidarse, por ejemplo, en mi ciudad, Maumí, que es un suburbio, para que tengan una idea, vendría a ser como si la ciudad de Toledo es Montevideo, Maumí vendría a ser como Carrasco, ¿no? Que forma parte de Montevideo, pero es más como en la periferia, ¿no? Entonces, mi ciudad es una ciudad que tiene todo casitas, pero no hay medio de transporte, por ejemplo. O sea, la gente se maneja con autos y cada integrante de la familia tiene que tener un auto, si no puedes trasladarte. Entonces, la gente de mayor edad, por ejemplo, que no puede manejar o que no tiene una persona que le pueda conducir hasta el circuito electoral, bueno, ahora se encontró con la oportunidad de poder votar por correo. Entonces eso aumentó un poco la cantidad de votantes. Pero de todas formas, yo creo que sí, en cierta forma Ohio está dentro de esos estados donde hay una mayor cantidad de votantes. Y por otro lado, el simple hecho de que considerar Ohio como un estado clave para poder definir la elección, también ha estimulado a la gente para que vaya a los circuitos a votar. Yo camino por la calle todos los días a veces y me encuentro con, casas con carteles apoyando a Obama, apoyando a Romney. Es decir, hay mucha movida acá. Uno lo puede ver, se lo puede sentir, caminando, hablando con la gente, en todos lados se está hablando de lo mismo. Entonces, sí, yo creo que hay mucha gente que está estimulada, que está motivada por la votación, justamente porque Ohio va a determinar el presidente, no tengo ninguna duda. En los días de debate, ¿la gente se juntaba para ver? ¿Importaba que los dos candidatos debatieran? Sí. Yo recuerdo de
de tener algunos conocidos, algunos vecinos de aquí de la zona que, bueno, mandaban un mensaje, decían, bueno, mirá, nos juntamos hoy a mirar el debate, trae algo para comer, yo pongo algo para tomar. Es como cuando a los amigos se juntan para ver el clásico los domingos. Bueno, acá era lo mismo con el debate presidencial, ¿no? Y yo creo que acá se le da mucha importancia a eso, y bueno, porque los debates son claves y hay más de uno, y uno ve, puede ver a los presidentes prácticamente en una guerra verbal, ¿no? Y sus caras, y acá se analiza todo, ¿no? Yo estoy sorprendido de ver los programas donde analizan cada cosa de los presidentes. Para mí es súper interesante, de cómo se paró, hasta cómo se vistió, hasta cómo sonrió, hasta cómo miró a uno al otro, si se dieron la mano, si se abrazaron, si hablaron. Y bueno, la gente está pendiente de eso todo el tiempo. Sí, incluso vi en la televisión, Claudio, cada cosita, cada detalle, todo el tiempo está tirando la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y sí, es muy muy interesante. Incluso hace más o menos 1 o 2 meses, cuando empezó la campaña presidencial y se dieron cuenta que Ohio iba a ser más que importante para ganar la elección, Obama estuvo aquí en Maumee y fue una revolución en la ciudad. Imagínate, un pueblito chiquito que es casi como un barrio de Montevideo, donde el presidente de los Estados Unidos viene a hablar a una casa, es una casa que es casi como un museo aquí en la ciudad. Y bueno, en 5 minutos ya no había más localidades para poder ir a ver al presidente, y fue una cosa que el servicio secreto cortó todas las calles, y bueno, la gente estaba como loca. Y bueno, Romney estuvo en una ciudad a 30 minutos de aquí hace un par de semanas también. O sea, hay una movida bastante interesante, por lo que Ohio sí, este año está como bastante revolucionado, ¿no? Y me imagino que también ha sido una suerte de publicidad para el Estado, porque claro, tiene muchos atractivos, como Leandro decía en el comienzo, los grandes lagos, muchos parques nacionales, pero que la gente no lo conoce, porque cuando hablamos de Estados Unidos siempre nos enfocamos en Miami, en Nueva York, en la Florida, en California, y perdemos de vista otros estados que a nuestros ojos pueden ser exóticos, pero que una vez que uno está acá empieza a reconocerlos como que son lugares muy hermosos, ¿no? Como pasa con Ohio. ¿Cómo vive un latinoamericano en un lugar donde, o sea, como tú decías al comienzo, no hay una gran cantidad de inmigrantes latinoamericanos? Sobre todo teniendo en cuenta que en esta elección se juega mucho con los latinoamericanos, ¿no? Es la minoría mayor de Estados Unidos. Sí, bueno, para decir verdad, en el estado de Ohio, como le decía hoy en el comienzo, el latino no es que no tenga importancia, sino que yo creo que en cierta forma no pesa el voto de los latinos en Ohio. Por ponerte un ejemplo, acá hay mayor cantidad de personas, por ejemplo, de Medio Oriente, hay muchas personas muchos árabes, por ejemplo, o muchas personas de la India también, pero no tanto latino. Pero por ejemplo, por poner un ejemplo, y cambiando ahora de estado, si nos enfocamos más en el estado de la Florida, donde está Miami, por ejemplo, el otro día estaba mirando un programa en CNN, donde hablaba una candidata republicana latina que vive en Miami, y lo que ella decía era, bueno, una de las estrategias de Romney, por ejemplo, para ganar electores en Florida fue empezar a hacer propaganda política en español, ¿no? Y eso fue lo que me llamó más la atención, no que se enfocara más en el idioma español, sino cuáles eran los argumentos que él usaba, ¿no? Que, bueno, que Obama, por ejemplo, estaba a favor de Cuba y que estaba aliado con Chávez. Entonces, muchos decían que, bueno, es como el manotazo de ahogado de Romney para poder ganar la elección enfocándose a los latinos. Claro. Pero por otro lado se decía que aquí los latinos en los Estados Unidos no les interesa tanto que Obama esté a favor de uno o de otro, que apoya esto o que apoya lo otro. Lo que quieren los latinos son más trabajo, más seguridad, más ingreso a ciertos beneficios que en los Estados Unidos no se tienen. Por poner un ejemplo, no me quiero extender mucho con esto, pero
cuando me decía cómo se siente el latino al llegar a los Estados Unidos. Hay un ejemplo muy importante. Yo creo que la idea que nosotros tenemos de los Estados Unidos como latinos es lo que nosotros vemos generalmente en la televisión, ¿no? Y nos encontramos con maravillosas ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como San Francisco, pero cuando uno empieza a vivir acá y se empieza a instalar y empieza a establecerse, te empezás a dar cuenta de que hay cosas que no funcionan muy bien, como por ejemplo los seguros médicos, el seguro de salud, el sistema de salud en general. Y en Uruguay, una persona tenga o no tenga dinero, sabemos que si un día nos pasa algo, de alguna forma tenemos la oportunidad de ir a un hospital, ya sea una mutualista pública, privada, uno va, se atiende de mejor o menor manera, pero se puede atender. Acá en los Estados Unidos eso no pasa. Si tú no tienes un seguro médico que te lo ofrece tu trabajo, por ejemplo, tú tienes que pagar muchísimo dinero. Por poner un ejemplo, hace un par de semanas mi novia tuvo un pequeño accidente, se fracturó un pie por la noche. Y bueno, yo con mi mentalidad, yo soy bastante impulsivo y pensando como uruguayo, y dije, bueno, vamos a la urgencia ya, que te hagan una placa, que te revisen, a ver qué pasa. Y ella me dice, no, tenemos que esperar a mañana a ir a una clínica especializada, porque si vamos ahora de noche a la urgencia de un hospital, por lo menos tenemos que pagar unos $500. Y bueno, hay mucha gente que lógicamente no tiene acceso a $500, ¿no? Claro. Sobre todo los latinos. Ese es un gran problema que pasa en los Estados Unidos, el seguro de salud. Y es una de las grandes pujas que hay con la presidencia ahora, que Obama quiere mejorar con el Obamacare, este programa que quiere ayudar al sistema de salud. Romney, por otro lado, también pone sus argumentos respecto al tema. Entonces ese es un tema que quieren los latinos, ¿no? Tener más ingreso a salud, tener más posibilidades de trabajo, cosa que por ahora es bastante difícil para los latinos. Bien, Claudio, te agradecemos mucho estos minutos aquí en el programa hoy, una visión muy particular y muy buena la tuya para poder comprender un poco más el fenómeno de las elecciones en Estados Unidos y la visión de un uruguayo allí en Ohio, que es un estado central para las elecciones. Te agradecemos mucho tu participación. No, el placer es mío, que pasen muy bien, buenos días. Buenos días, era Claudio Cabrera, es un uruguayo que vive en el estado de Ohio, profesor de idioma español y traductor.